Al colegio con la valija. Sí, vamos con la valijita y hablar de qué, de inmigración en la escuela. Decíamos al comienzo que hablamos de la inmigración europea, generalmente en las aulas, pero la inmigración latinoamericana que viene desde hace décadas, que es constante, que es de nuestros países limítrofes y de Bolivia fundamentalmente, muchas veces se silencia y otras veces se potencia la discriminación, los prejuicios en la calle, en la televisión. Bueno, para revertir esta situación hay una linda iniciativa del Ministerio de Educación que se las presentamos y ahora les contamos un poquito más. ¿De qué se habla en la escuela cuando se habla de inmigración? De italianos, españoles, judíos, turcos, que bajaron de los barcos a fines del siglo XIX y principios del XX. Del famoso crisol de razas, formado por distintas etnias, religiones y culturas, que se fusionaron hace mucho hasta dar forma al país que tenemos hoy. ¿Y de qué se habla en la calle cuando se habla de inmigrantes? De bolivianos, paraguayos y peruanos, de chinos, de coreanos, y de prejuicios y estereotipos de aquí y ahora, que distan mucho de la idea de comunión que supone aquel modelo escolar armónico y homogéneo. Ocurre que la realidad de los extranjeros que viven hoy en el país tiene más que ver con la discriminación que con la integración. Para desarmar esos prejuicios y reconocer diferencias, investigadores del CONICET elaboraron una valija de materiales didácticos para repensar las inmigraciones. Contenidos didácticos para trabajar el tema con alumnos y docentes. Quédate en Vivo en Argentina, porque ahora mismo te vamos a contar qué tiene adentro esta valija. Para hablar del tema estamos con Ana Paula Penchazade, que es investigadora del Gino Germani, de la Universidad de Lanús, del Centro de Derechos Humanos y del CONICET. Muchas gracias por venir. Y también estamos con Gabriel Brenner, que es subsecretario de Equidad y Calidad del Ministerio de Educación de la Nación. Muchas gracias. ¿Qué trae esta valija? Bueno, a ver. Bueno, esta valija, ustedes lo planteaban creo que de manera bien interesante. Esta valija lo que trae es un conjunto de recursos, de herramientas para que especialmente los docentes en el segundo ciclo, o sea, en la última parte de la escuela primaria y en la primera parte de la escuela secundaria, puedan justamente aprovechar a la escuela como un espacio clave de construcción de ciudadanía en la que podamos animarnos a desarmar prejuicios que muchas veces no solamente vienen de casa, circulan en la sociedad, y que me parece que desarmar prejuicios es una manera de poder construir una mejor ciudadanía, una mejor convivencia democrática. La escuela es un espacio, yo diría, quizás el espacio más importante en el que los chicos y las chicas pueden constituirse como ciudadanos más allá de su familia. O sea, es el primer espacio público para construir ciudadanía. Por lo tanto, que en ese espacio que es la escuela sepamos que el otro no es quizás lo que a veces aparece ser, que es una amenaza, sino alguien con quien puedo complementarme, con quien soy igual, hace que la escuela sea un espacio en donde tenemos el derecho a ser iguales, pero también el derecho a que se nos respete como diferentes, ¿no? Me parece que... ¿Y por qué, esta inmigración latinoamericana de países limítrofes, que está tan incorporada, sobre todo en las áreas metropolitanas, quizás no tanto en otras zonas del país, pero sí en estas zonas, está tan invisibilizada en las escuelas desde los contenidos, ¿no? No desde los alumnos, las alumnas que participan en las aulas, ¿no? Bueno, ahí hay todo un trabajo bastante grande que hay que hacer en términos de derechos humanos, que tiene que ver con la visibilización de estas inmigraciones. Estaba muy bien el informe que hicieron, porque básicamente si yo les pidiera ahora que piensen una imagen de inmigración, seguramente van a pensar la imagen de sus abuelos los o bisabuelos, barcos, las valijas, Nuestra ¿no? generación por lo menos así. Sí, exactamente, digo, la inmigración ultramarina, ¿sí? Y se piensa la inmigración normalmente como una pieza de museo y no como algo que atraviesa la realidad actual. Entonces, esta iniciativa, quiero aclarar porque es una iniciativa bien vasta, que surge de un proyecto mayor. Nosotros tenemos una ley que tenemos la tentación de decir que es nueva, pero no es nueva, tiene 10 años. Nosotros venimos haciendo desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús una investigación, ¿sí? A 5 años de la ley, de esa ley de 2004, ¿sí? Nosotros hicimos una investigación sobre niñez, migraciones y derechos humanos, y vimos que había, muchas dificultades para implementar esa ley todavía en términos de acceso a derechos, ¿sí? Y entonces uno de los ejes que elegimos trabajar era el eje educación.
de ahí va a surgir, digamos, la necesidad de empezar a pensar cuál es la brecha entre lo que dice la ley, que es magnífico, que es que todos tienen igual derecho a acceder a un conjunto, un abanico amplísimo de derechos. Te referís a la ley de inmigración. Exactamente. Pero en el día a día no. Pero vemos como que había una serie de brechas y empezamos entonces ahí a trabajar con el Ministerio de Educación. Armamos una mesa de trabajo interinstitucional apoyada por UNICEF Argentina, con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús. Y de ahí surgió la idea de crear un material que no existía en la escuela, ¿sí? Para dejar de pensar efectivamente las inmigraciones como una pieza de museo y pensarlo más transversalmente. No existe una materia así como llamada migración. Entonces es un tipo de... Pero se aborda el tema. Yo decía al comienzo, este año mis dos hijos, una está en tercer grado y otro en segundo año del secundario de la provincia, que sería como un primer año en Capital. Y los dos trabajaron el tema de la inmigración, pero tuvieron que entrevistar al abuelo, hablando de los antepasados, de quién había venido, en qué año, para qué, etcétera, etcétera. Pero tenía que ver con esa inmigración, no con la más reciente. En el asiento de al lado tenía un chiquito, no sé, de Bolivia, y se estaban ocupando del italiano que había llegado. Bueno, pero eso es muy interesante, porque en realidad habría como dos grandes relatos en Argentina. El relato más tradicional, que lo remite digamos, a lo que pasaba con nuestros abuelos, digamos, a la inmigración que va a tomar fuerza más, digamos, entre fines del siglo XIX y comienzos del XX fuertemente. Y después hay una inmigración, y fíjense que es súper interesante, porque esa inmigración en términos relativos se mantiene constante. Entre un 2% y un 3,5%, si uno analiza desde el primer censo nacional, que es 1869, hasta el del 2010, vamos a ver que se mantiene constante. O sea que las migraciones o las inmigraciones latinoamericanas, digamos, son constantes y son históricas y contemporáneas. Es decir, que han sido solapadas por las migraciones europeas, ¿no? Claro, los grandes flujos migratorios, porque se han visto como digamos, esas corrientes migratorias, y no, tal vez por la forma en que se viene, ¿no? Porque se le da como una prioridad o se legitima la venida en barco, a diferencia del que cruza la frontera, tal vez caminando, tal vez, bueno, con algún otro medio de transporte que no sea, ¿no?, la cuestión ultramarina. No, por eso yo decía que este 3% que se mantuvo más o menos estable, se mantiene estable, no es lo mismo que el porcentaje que a veces existe en la sociedad de pensamiento o de razonamientos que a veces son estigmatizantes, que llegan a ser racistas, y esto hay que poder decirlo. ¿Lo han visto ustedes cuando hacían las charlas en los colegios? A ver, existe y se torna cotidiano el hecho de etiquetar a uno por ciertos rasgos y considerar que ese rasgo pertenece al conjunto de ese grupo, y por lo tanto que ese rasgo da como resultado que una persona es de determinada manera. Entonces en ese momento se tiende a estigmatizar y allí comienzan procesos de... Claro, pero yo digo, el chico, ¿dónde lo aprendió? En la casa, de los adultos. Creo que nosotros venimos y le decimos, ¿viste el nenito rubio, petizo, gordo, qué sé yo? Le mostramos así por ahí a los chiquitos. Mira, Y entonces, en vez de decirle, ¿viste Carlitos? Yo te doy un ejemplo concreto. Marina habla de los medios. A veces los medios, cuando titulan, se refieren... Hubo una revista, ¿te acordás? Hace algunos años, que duró no mucho tiempo, que hablaba del aluvión, no recuerdo ahora la frase, pero para describir las migraciones que tenían que ver con los países limítrofes, y que en realidad daban cuenta la verdadera historia, que no había crecido en los 90, sino que era un porcentaje, como vos decís, entre 3 y 5, que se mantenía constante. Pero, sin embargo, si vos lo pones en un título y, como vos decías, Gabriel, le das un significado, le inflás, la gente piensa que, bueno, vino mucha más gente de la que en realidad vino y con determinadas características. Por eso, yo lo que sí quería dejar claro, me parece importante decirlo aquí también, es que este material, que es un CD que tiene que ver con esta valija de recursos para... Sí, lo traje para que ustedes lo puedan... Este CD, que es la valija para poder pensar junto con los docentes y las escuelas los procesos migratorios en Argentina, tiene no otra finalidad que la posibilidad de trabajar con los docentes para generar actividades que permitan desarmar esos prejuicios, poder realmente sentarse a pensar en el otro y con el otro, de modo tal que muchas veces el acercarse con ese otro es un buen primer momento para desarmar los prejuicios. Cuando uno se acerca con el otro diferente, que supuestamente era amenazante, y se da cuenta que el otro es igual a uno, le pasa lo mismo, siente lo mismo. Parecido pero diferente. Pero lo que me parece importante decirles es que estamos llevando miles de CD a todas las escuelas, pero además también estamos largando un programa nacional de formación permanente,
docente, que es para todos los docentes argentinos, Claro. y estamos realizando un curso para que los docentes no solamente conozcan este material, sino que puedan trabajar con otros docentes, capacitándolos para que hagan uso de este material en las escuelas. Y a propósito de esta investigación, digo, se hizo un target de edades, por ejemplo, digo, para saber, viste, el grado, o sea, como nosotros tenemos, hay generación de los 50 que tiene incorporado, o para los chicos es más difícil, digo, hoy con la tecnología, el intercambio es mucho más fácil, digo, desde ese lado es como más fácil llevar adelante el plan también. Bueno, eso era un poco lo que quería comentar, que cuando nosotros pensamos qué hacer, esto surge porque el Ministerio de Educación hace de anfitrión. Hacemos una mesa y empezamos a trabajar con ONGs y con distintas agencias del Estado, ver qué tipo de obstáculos todavía veíamos en la concreción de esos derechos. Y entonces, una de las cosas era generar un material que recupere los dos relatos, ¿sí? Y que nos permita pensar entonces que, así como hay un relato de las migraciones ultramarinas y europeas, también hay un relato que quedó solapado, eclipsado, que es el de las inmigraciones latinoamericanas. Y en general, esta perspectiva aluvional, ¿sí?, está, digamos, alimentada por la, digamos, la ausencia de información, ¿sí?, y de un trabajo como más concienzudo sobre, por ejemplo, los datos. Sí, hay toda una dimensión que es bastante importante en el material, que es trabajar con censos. Por ejemplo, hay toda una guía de trabajo, si ustedes lo abren, que trabajamos con censos. Y es muy interesante porque básicamente la Argentina, si bien es el principal país receptor de inmigración de la región, del Mercosur, ¿sí?, se ha mantenido constante, es decir, no estamos frente a un cambio en los patrones, en las cantidades relativas de inmigrantes, es decir, estamos en un 4,5%, que es más o menos, ¿sí?, pasamos de un 4 a un 4,5, lo que se viene dando en los últimos años. Entonces, ¿por qué hay una hipervisibilización? Primero, la xenofobia genera hipervisibilización, ¿sí? Claro, que viene porque primero, ¿no? hay una hipervisibilización, pero negativa. Absolutamente. Sí, igualmente, digo, acá también una de las cosas que trabajamos es, tenemos la idea de que para nuestros abuelos fue muy fácil, ¿sí? Para nuestros abuelos, digo, en Argentina hubo procesos de extrañamiento muy importantes, la ley de residencia, la ley de defensa social, fueron leyes terribles que permitían expulsar sin juicio previo, sin ningún tipo de garantía a comienzos Pero, del y siglo pensaba XX. que muchas veces incluso desde el discurso político se discrimina. Cuando alguna vez el jefe de gobierno porteño dijo, no, bueno, no tienen que tener prioridad en la atención en los hospitales, las personas, por ejemplo, que vienen del conurbano, hasta esa, ¿no? Esta cuestión de que es una migración interna, uno podría decir, también hay ahí un señalamiento que el que viene de otro lado también hay que, digamos, expulsarlo, por lo menos poner ciertas barreras. Bueno, perdón, la política opera un poco territorialmente y es así, la administración opera en la lógica territorial. Nosotros por eso decimos que esta valija está pensada en el horizonte de los derechos humanos. ¿Por qué se debe atender a una persona? Porque es persona. Claro, totalmente. Y digamos, y básicamente cuando uno piensa qué país somos, ese país que somos es y se constituye en la medida en que nosotros le damos y le propinamos un determinado trato a las personas con independencia de su nacionalidad. Entonces acá también hay toda una dimensión que es bien interesante y es nuestra ley de migraciones, que es pionera, que a nivel mundial va a contrapelo, porque en todo el mundo, observa en Europa, observa en Estados Unidos, la discusión es cómo cercenar más los derechos de las personas, no cómo ampliar derechos. Cómo esa ley efectivamente nos está hablando de un país que nosotros podemos ser. Y la pregunta entonces no es de dónde venís, sino qué derechos y qué tipo de garantías tiene la persona que habita acá. Por eso decimos, el horizonte es de derechos humanos. ¿Por qué se debe atender a una persona? Porque es persona. Y punto. La pregunta de dónde viene es una pregunta a posteriori. ¿Te alcanzan o no los recursos? Es una pregunta política de administración, que nada tiene que ver con el derecho de esa persona a ser atendida, a ser tratada, digamos, en condiciones de igualdad. Gabriel, ¿y cómo va a suceder que esto se vea efectivamente en las aulas, llegue a las escuelas? Ustedes lo reparten, pero ¿de qué depende que en esa aula, en esa escuela, los docentes lo incorporen como un material para brindar a los alumnos y a las alumnas? Bueno, nosotros efectivamente, como les decía, estamos enviando este material, pero además lo que no les dije y es importante a propósito de lo que Sergio decía de la tecnología, estamos también poniendo en los servidores de las millones de netbook de modo tal que en el escritorio de la compu aparezca este recurso. De las que reparte el gobierno. 4,5 millones de netbooks se han repartido en las escuelas secundarias públicas, en las escuelas de educación especial, en el Instituto de Formación Docente. Entonces, es un recurso fabuloso para que
ya está disponible de modo tal que los docentes pueden trabajarlo en el aula con los chicos, como les decía, en la última parte del primario y en la primera del secundario. Entonces nosotros como... A modo de trabajo práctico. Mirá, nosotros como Estado lo que estamos haciendo es proveer este recurso, pero además estamos capacitando a los docentes y además estamos trabajando en el marco del Consejo Federal de Educación para que estas políticas se hagan efectivas en la vida cotidiana de las escuelas. O sea, son varias inyecciones de estímulos, por decirlo de alguna manera. La idea es que esto suceda en las escuelas, que esta valija que acabamos de comentar se abra metafóricamente en el aula y podamos ver qué hay ahí y poder discutirlo. No tenemos que pensar todos igual, sino que en todo caso tenemos que saber... Y que está bueno no pensar todos igual, porque me enriquezco. Por eso digo, no tenemos que pensar todos igual y está bueno saber que tenemos el derecho a ser diferentes, pero que también sepamos que el derecho a la diversidad no tiene que escondernos, que también a veces hay mucha desigualdad y que tampoco tiene que escondernos en que cada uno tiene que sentirse cómodo en el lugar que elige estar. Pero nosotros creemos fundamentalmente que esta escuela en la que estamos trabajando es una escuela en clave de derecho. Y la verdad que no es menor, porque la escuela secundaria a la que fuimos nosotros no era una escuela para todos. Desde el 2006, en este país, la escuela secundaria es obligatoria. Antes no lo era. Por lo tanto, esto también es un dato para decir que la escuela es en clave de derecho, es para todos los chicos y no importa de dónde vengan, dónde hayan nacido, sino que tienen el mismo derecho a estudiar y a ser ciudadanos uno igual a otro. ¿Cuáles son los prejuicios más frecuentes que ustedes han percibido cuando elaboraron estos materiales en relación a la inmigración de países limítrofes? Bien, ahí en la mesa de trabajo que, digamos, tuvo lugar justamente para empezar a ver qué tipo de material construir, una de las ideas que surge fuertemente, por ejemplo, es que los niños de inmigrantes latinoamericanos, a veces esos niños son argentinos. Ojo que en Argentina la condición migratoria dura una sola generación. O sea que muchas veces, y por eso nos interesa más, en vez de hablar de niñez migrantes, de niñez en el contexto de la migración, porque a veces los chicos cargan con el estigma de sus padres. Es decir, entonces una de las cosas que se aparecía era la idea de que son más lentos, por ejemplo, o que son más silenciosos. Como si eso por sí mismo, digamos, primero fuera cuantificable y en segundo lugar como si sobre eso se pudiera construir un algo. Sí, al parecer, digamos, estudios muestran que los argentinos o los niños argentinos son más parlanchines, pero eso no es a priori, digamos, algo que permite una jerarquización del otro, ¿sí? No. El silencio o hablar mucho no nos dice nada ni acerca es mejor de... ni peor, digamos. Exactamente. Entonces, pero, por ejemplo, una de las cosas que se modificaron afortunadamente y que el Ministerio trabajó bastante y que está en camino de, es el tema de, por el mero hecho de venir de Bolivia, se los bajaba un año. Entonces ya ahora ¿eso pasaba en las escuelas? Sí, entonces ya ahora hay toda una serie de cuadernillos que hacen las equivalencias y dicen, la persona que viene de tal grado le toca a tal otro. Entonces no pasa por un examen previo. No pasa por un director que asume, digamos, que la formación es peor o mejor, sino que se generan una serie de mecanismos estandarizados que evitan la discriminación por nacionalidad. Hay muchas cosas. A mí, básicamente, una de las cosas que nosotros veíamos y que nos interesaba era, sobre todo, cómo empezar a poner sobre el tapete la discusión, y desde el colegio. ¿Sí? La única forma de que Argentina camine hacia, digamos, a un trabajo sobre la xenofobia un poco más profundo es derribar mitos. Y esos mitos se derriban, digamos, un poco con información, pero otro poco, digamos, trabajando desde la escuela, y no solo con docentes, sino como está haciendo el Ministerio desde la Subsecretaría de Equidad y Calidad con equipos de orientación escolar, que son los que intervienen cuando hay más conflictos. Es decir, la forma, digamos, de trabajar es trabajando. Es decir, tomando el tema. Tomando el tema. ¿Y tienen alguna info de cuál nacionalidad es más discriminada? Bien, ahí, digamos, es que es el ranking de la discriminación. Básicamente, nosotros lo que observábamos era que, digamos, en términos generales, el gran tema está, digamos, con lo latinoamericano. ¿Sí? Por un lado avanzamos políticamente en una integración regional y por otro lado los prejuicios siguen siendo enormes. Pero ojo. El tema del color de la piel, por ejemplo, eso diferencia. Claro, entonces ahí tenemos, digamos, toda una cosa que se llaman las matrices postcoloniales. Horrible el nombre, súper sofisticado, pero es básicamente cómo entendemos que todo aquello que no cae dentro de lo metropolitano, ¿sí? El caucásico, común, o sea, todo lo que es pueblos originarios no es argentino. Claro. Entonces también hay todo un trabajo ahí
ahí de las fronteras internas y externas que juegan en la discriminación en la escuela, ¿sí? Y también están las otras variables. Nunca la discriminación es en una sola dirección, ¿sí? Ahí está la variable de género, está la variable nacionalidad, la variable pueblos originarios. Tenemos una cosa que se llama interseccionalidad, que es cómo se van montando la pobreza. A veces es sobre una misma persona, o sea, se ve. Exactamente, se potencia, exactamente, ¿sí? Entonces, hay como, más allá de buscar, digamos, un índice de xenofobia, creo que lo que es interesante es empezar a... Bueno, el material tiene esa idea y preguntaban qué tiene la valija, ¿sí? Entonces, él decía hay que abrirla y hay que abrirla efectivamente porque es como una especie de mamushka. Cuando ustedes la abren, van sacando van a encontrar capas. que hay hay material para el docente. Esto quiere decir toda una selección de textos. Hay un texto marco, que es un texto de más o menos 40 páginas que cuenta toda la historia de las inmigraciones en Argentina. Hay un texto pedagógico. ¿Por qué es importante ese texto? Ese texto es importante porque como no es una materia, esto se tiene que poder trabajar en geografía, en historia. Transversalmente. Exactamente, es una temática transversal. Hay un aporte cinematográfico porque se trabajó con este grupo. Hay video, hay cortos, películas, hay ¿no? cortos, hay una selección de cortos. Una selección de cortos que está muy buenos buenos y que permite trabajar justamente, ¿no?, como disparador y trabajar el problema de la discriminación, los problemas de los movimientos migratorios, lo que genera a partir de historias singulares contadas a través de un relato ficcional muy interesante. Y esto está llegando a las escuelas. ¿Se puede bajar de algún sitio quien quiera? Sí, entonces está ya es uno de los minisitios de Educar. El link me dijeron que está por ahí escrito, pero lo digo, es www. Ahí está, valijainmigración.educ.ar. Y después les quería comentar que se puede bajar, se puede utilizar, es de acceso libre, gratuito. Cualquier persona que quiera hacer un pequeño trabajo puede bajarse y mirar, digamos, un corto y hacer un trabajo. Hay una ficha de trabajo para cada corto. Mira qué bueno. Está bueno los papás que también entren y lo podemos hacer en casa. Está disponible hace rato en la página del Ministerio. Muy bien, Gabriela, Ana Paula, muchísimas gracias Muchas por haber gracias. venido. Yo les Muy quiero interesante. agradecer, muy interesante, en muy serio. buena la iniciativa. Sí. Lo único, una sola crítica, A ver. que la valija esta me llevó a mi primer día de clase, porque yo tenía un portafolio marrón así y me empecé a hacer cuenta de cuántos años pasaron de ese día. Mochila. Porque no, ahora, mochila, mira, era un portafolio de cuero grande así, no lo podía llevar. Sí existía la mochila. No, En Lima. no existía, era un portafolio marrón así. Era valija. Era como una Nosotros valija, teníamos prácticamente. valija. Poníamos de todo, nos podíamos ir 4 meses a la escuela seguidos llevando todo lo que entraba. Te dejaban ahí adentro en la escuela. Por favor. Después le voy a confesar algo de mi primer día de clase. Mientras vamos Otro caminando día, allá, otro se lo día. confieso.